Escucha el título de este libro que acabo de recibir por parte de Editorial Aguilar. Aquí dice, el éxito es una habilidad que se aprende. ¿Habías oído esto? El éxito es una habilidad que se aprende. ¿Cómo lograr todo lo que te propongas? Bueno, este libro lo dice. Porque si quieres tener en verdad abundancia, si quieres en verdad trabajar contigo y aprender estas habilidades, no solamente te invito a que busques el libro ya, sino también a que conozcas aquí en el programa La Mujer Actual al autor de este libro, a quien admiro y respeto mucho, mi amigo Óscar Velasco. Felicidades, Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. Janet, encantado de estar aquí contigo y con tus radioescuchas. Me encanta tu programa y tu armonía y tu manera de ser. ¿Sabes qué pasa contigo? Que tú has venido en muchas ocasiones para hablarnos de los talleres, para hablarnos de las conferencias que das con mucho, mucho éxito. Tú eres un hombre exitoso. Ya me platicaste la historia de cómo fuiste descubriendo cómo llegar al éxito. Pero que ahora me lo tengas en un libro y que cualquier persona que empiece a trabajar con esta guía lo logre, eso me parece estupendo. Felicidades, Óscar. Gracias, Janet. De hecho, fíjate, el libro se llama El éxito es una habilidad que se aprende, porque creo que es una frase de esperanza. ¿A qué me refiero? La gente pudo no haber tenido éxito en el pasado, nomás no da una. Y de repente aparece una información que puede revertir esa tendencia y hacer que la gente empiece a tener éxito, siempre y cuando aprenda al respecto. Sí, claro. Hay que aprenderse la habilidad, hay que saber, es un caminito. Es un caminito. De hecho, creo que lo interesante es que a veces las personas lo que han hecho es hacer cosas que no orientan al éxito. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que dice, ¿no será que hay algo que no conoces, que la gente que sí tiene éxito sí conoce? Uh-huh. Porque si supieras eso que te lleva al éxito, lo estuvieras haciendo. Entonces, claro, el libro pretende dar los principios de éxito para que cualquier persona, no importa dónde se encuentre, empiece a mejorar su situación. Lo cual, pues es mi aportación a que la gente sea mejor y a que la gente empiece a realizarse y a vivir una vida más plena en las diferentes áreas de su vida, porque aunque el libro habla de éxito y la mayoría de la gente asume que es cuestión económica, definitivamente no es lo único. Hay que ampliarlo a los diferentes elementos que conforman el éxito de un ser humano, en el ser, en el hacer, claro, en el tener, en las diferentes áreas, salud, etcétera, ¿no? El libro, curiosamente, no empieza con el índice, sino con un cuestionario breve. ¿Te has preguntado cuál es la diferencia entre las personas que ganan toneladas de dinero y tú? ¿Sí o no? ¿Te has cuestionado por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, no logras superar tus problemas? ¿Sí o no? A ver. ¿Consideras que tienes mala suerte o que la vida es injusta? ¿Sí? ¿No? ¿Te gustaría saber qué hace la gente que siempre logra lo que se propone? ¿Deseas hacer realidad tus proyectos y sueños pero no sabes cómo? Y luego dice, si has respondido sí a cualquiera de esas preguntas, bienvenido. Y ahora sí empezamos a trabajar con el libro, ¿verdad? Y ahora sí viene el índice, ¿lo dividiste en cuántas partes? 12 capítulos, donde la primera parte es teoría y la segunda es aplicación. 2 capítulos. 12. No, bueno, primera parte y segunda parte. 2 secciones, sí. Y 12 capítulos. Eso. Ok. Y entonces empezamos por conocerte. Yo quiero que el público sepa quién es Óscar Velasco. Que te presentes con el público. Hoy mi vida ha entrado en una fase de abundancia, de plenitud. Digo, no que sea perfecta, pero hay mucha armonía, vamos a decir. Y no es producto de la casualidad, porque no siempre fue así. En el pasado tuve unos fracasos tremendos. Troné en 4 negocios, es muy frustrante perder dinero. Pero en vez de darme al alcohol y tirarme a la frustración, me dediqué a estudiar desarrollo humano, perdón, y algunos diplomados en administración, porque yo intuía que si uno aprende administración, creo que puede uno orientarse mucho mejor. Y a lo largo de los años he venido experimentando un poco más de expansión en negocios que empecé. Hoy, pues, invierto en negocios, tengo negocios que funcionan sin que yo tenga que estar ahí. Eso. Y eso es maravilloso porque te permite mucha libertad. Claro. Yo estoy a punto de hacer un viaje de un mes en mayo. Me voy de pata de perro por muchos lugares. Pero no vas a perder, no vas a estar con que, oye, tengo que regresar porque si no, ¿qué hace mi familia? Todo ¿verdad? se queda funcionando automáticamente. Claro. Es maravilloso. Pero eso antes hubiera sido imposible, sí, cuando yo tenía que estar presente para que las cosas sucedieran. Entonces, un poquito Óscar Velasco,
mi carrera es de químico farmacéutico biólogo, tengo una especialidad en alimentos, soy ingeniero en alimentos, terminé con mención honorífica, pero después como empleado me di cuenta que no podía yo crecer en mis ingresos, entonces empecé a volverme emprendedor, empresario, y al principio fue autoempleado, lo cual era empleado a mí mismo, pero con el tiempo y la educación, por eso insisto que el éxito es una habilidad que se aprende, conforme me fui educando empecé a hacer las correcciones necesarias para enderezar no nada más la cuestión económica, que definitivamente ha sido eficiente en el tiempo, pero ¿de qué te sirve tener tiempo y dinero si tu salud es precaria? Claro. ¿De qué te sirve tener tiempo y dinero si en un momento dado tus relaciones interpersonales están deterioradas? Que ocurre a muchos exitosos, pues, definitivamente. ¿De qué te sirve tener tiempo y dinero si espiritualmente estás estancado? Sí, señor. Es más, ¿de qué te sirve tener tiempo y dinero si no eres feliz? De acuerdo. ¿Cuántos actores No. se frustran, se suicidan? Porque uno debe de crecer en forma balanceada o si no se te desconchinfla todo. Hay más ejemplos de eso que de los que logran el equilibrio y el éxito en todos los terrenos, o lo más cercano a ese bienestar, ¿no? Exactamente. Y entonces tú lo logras. Y eso no te lo guardaste. Definitivamente hace tiempo que comparto información a través de diplomados, de cursos. Eso es para los que seminarios. platicamos muchas veces aquí en el programa. Exactamente. Pero de eso a volverlo este libro, y que yo creo que se vuelve un bestseller, porque este libro yo lo empiezo a leer y me va a hacer bien, pero luego lo comparto con otras personas y les digo, no te lo pierdas. Ojalá que muchas personas lleguen a él y aprendan, que aprendamos todos esta habilidad. Al final termino con una sección de un capítulo que se llama Compartiendo la Abundancia. Porque en la medida que uno empieza a tener abundancia, por una razón innata del ser humano, uno quiere compartirle cómo fue que uno lo logró, Sí, para que señor. otros también mejoren. Claro. Porque tú puedes estar muy bien, pero si ves fregado a medio mundo, es muy incómodo. De acuerdo. Entonces, la idea es que el libro se expanda, se recomiende en redes sociales, todo el mundo lo retuitee, pero no por mi beneficio, Lo olvídate, entiendo. por el beneficio de la gente, De porque acuerdo. la gente necesita aprender cosas para mejorar y que de repente su vida empiece a entrar en balance y armonía. Pero me tengo que preguntar, ¿realmente lo quiero? Hay gente que dice que sí quiere el éxito, pero no está preparada para ello, ¿eh? Entonces ya después de entrar en esa conciencia, empiezo a trabajar. Aunque te voy a hacer una aclaración. Lo primero que tuve que identificar es una definición del éxito que pudiese ser universal. Y entonces el éxito es la realización progresiva de un ideal valioso o que vale la pena. Ujú. Como ves, no está específica en tener dinero, De acuerdo. sino en cualquier área del ser, de la serie del tener. Ujú. Y es la realización progresiva de un ideal valioso que vale la pena. Progresiva significa que uno, conforme se va acercando a un objetivo, va teniendo pequeños éxitos Sí. en ese proceso. Subir una montaña no implica llegar y ya estar encima de la cima. Claro. Tienes que subirla y te raspa las rodillas, y cada 10 metros que asciendes es un éxito que sumado con los siguientes 10 metros. Y luego ya que llegas arriba, la vida es padrísima cuando logras un objetivo, pero ya que estás ahí un tiempo te empiezas a aburrir. ¿Y quieres la siguiente? Lo innato del ser humano es ir al siguiente nivel y entonces vas a una montaña más grande y así. Ese es el éxito, Claro. esa es la vida de cualquier ser Que no humano. muera la motivación, que siempre estés Y dispuesto. que siempre te salgas de la zona de confort, porque Claro. al llegar a un nivel de éxito te sientes pleno, pero al rato la vida empieza a no disfrutarse, Ujú. porque cuando la vida tiene sentido, cuando sales de la zona de confort, cuando tienes que superar miedos, temores, incertidumbres, y en la medida que lo superas, te sientes más pleno porque te vuelves mucho más hábil Y fuerte, y mucho más porque fuerte. fortalece el espíritu, bárbaramente. Absolutamente. Eso me gusta. Bueno, entonces ahí van los temas. Dice, ¿crees que puedes cambiar? Lograr el éxito requiere claridad y preparación. Luego, los adversarios de tu éxito. Claro que hay. ¿Estás decidido a aprender y cambiar? ¿Eres la persona correcta? ¿Cómo comerse un elefante? ¿Cómo, Es una metáfora de cómo lograr cualquier objetivo, en el sentido de que no te lo puedes comer de una sola mordida, tienes que comértelo en pedacitos. Claro. Entonces es una invitación a entender que el proceso evolutivo de una persona requiere de pasos, de etapas. Eso es muy importante. Imagínate esta reflexión. Imagínate una escala que está en 0 y hacia arriba hay más 1, más 10, más 20, más 30, hasta más 100, y abajo menos 10, menos 20, hasta menos 100 de la actitud ante la vida. Ujú. Esa escala, de tu capacidad de sobrevivir, de tener éxito, de vivir con plenitud. Y entonces hay gente que cuando empieza a leer el libro, a lo mejor empieza en menos 20, menos 30, menos 40, no sé, hay gente que lo empieza en más 10, en más 20, en más 30. E imagínate al lado de esta escala que te estoy describiendo, una nube blanca y una nube negra que está alrededor de nosotros.
metafóricamente hablando, todos tenemos una nube negra formada de frustraciones, traumas, equivocaciones, invalidaciones, falta de autoestima. Y al mismo tiempo tenemos un porcentaje de nube blanca de temas de optimismo positivos, fe, esperanza, confianza en ti. Entonces, mientras más bajito uno está en la escala, la nube negra es más grande, Claro. y la nube blanca es más chiquita. En la medida en que empiezas a leer y te empiezas a educar en temas de ser una mejor persona, no de tu profesión, eso es obvio que hay que mantenerse a la vanguardia como contador, como Claro, médico, claro. pero uno tiene que trabajar como persona. Entonces tú vas leyendo este libro y la nube blanca empieza a crecer de tamaño y la nube negra empieza a disminuir. Claro. Entonces vas creciendo en la escala, vas subiendo de menos 30, menos 20 a menos 10, empiezas a dar saltos cuánticos existenciales que te empiezan a pasar del lado positivo de la escala, y entonces de repente todo se te empieza a acomodar, todo empieza a funcionar mejor porque ya estás educada en el éxito, lo cual hace que cualquier persona que lea el libro puede verse beneficiada. Ahora, algunos verán resultados más rápidos, otros más lentos, depende de dónde les agarre su evolución. Exacto. Y yo tendría que haber terminado de platicar con el señor Velasco, pero no. ¿Qué tal si te quedas un ratito más? Es que quiero acabar de revisar la segunda parte del libro y todo. Es que eso está interesante. El éxito es una habilidad que se aprende. No te vayas, regresamos. El autor, Óscar Velasco, está aquí con nosotros en la cabina, querido amigo nuestro, que hoy nos lo pone en las manos y hasta me lo dedicaste. Muchas gracias, Óscar. Qué bonita la dedicatoria, me encantó. Bueno, a ver, Óscar, estamos explorando el índice de los 12 capítulos. En la primera parte, a ver, me detuve en lo del elefante, que está muy bueno. Y luego dice aquí, los 4 cimientos de tu éxito. A ver, ¿estarías dispuesto a platicarnos cuáles son esos 4? Claro que sí. A ver, vamos a cimentar nuestro El éxito. primero de ellos es, ¿con quién te vas a educar? Es decir, hay veces que hay muchos autores, y no estoy invalidando a nadie con esto, pero por ejemplo, siento que uno de las ventajas de este libro, y no porque sea yo, es que yo aprendí de muchos autores, o sea, yo no soy necesariamente el creador de todos estos principios, pero los aprendí de gente muy erudita al respecto del éxito. Luego los puse en práctica yo, en mi persona, y vi que funcionaban, y ahora, en un cierto orden, los presento a la sociedad para que puedan beneficiarse con ellos. Bien. Entonces, creo que una cosa es aprender de alguien que está donde tú quisieras estar y antes estuvo donde tú estás ahora. Es un poquito como alguien que ya vivió la experiencia, que no es un teórico que nada más tiene un rollo sacado de libros, sino que realmente lo experimentó. Está lleno de vivencias y experiencias personales que en las que hago concreto que el éxito es aprendible y puede lograrse por cualquier persona. Bien. Otro elemento importante es el proceso de aprender de un ser humano, que consiste en que al principio una persona no sabe que no sabe. Ese es cuando está de a tiro fuera de la jugada. No sabe que no sabe. En el momento en que, y voy a aprovechar el libro para hacer el comentario, cuando la gente sabe que si se educa para el éxito, puede tener éxito, entonces ahora ya sabe que no sabe. Pero ya tiene una ventaja, porque antes no sabía que no sabía. Ahora por lo menos ya sabe que no sabe. Ahora, ¿qué sigue? Tiene que aprender al respecto. Y para aprender hay que practicar, y practicar, y practicar. ¿Por qué? Claro. Porque tú puedes aprender un principio de éxito en 5 minutos, pero puede llevarte una vida entera volverte un experto de él, a menos que practiques. Es como cuando tú te haces experta en abrocharte las agujetas. Al principio tienes que pensar, el lacito derecho se da por izquierdo y tienes que estar pensándolo. Pero de practicar y practicar llega un momento en que ya lo haces automático. Claro. Ya no tienes que. Entonces, de ahí llegamos al cuarto punto, que es la automaticidad del conocimiento. ¿A qué me refiero? Que llega un momento que ya no tienes que pensar. Cuando yo te pregunto, ¿cómo te llamas? Tú me dices, Janet, pero no te puedes pensar, a ver, ¿cómo es que me puso mi mamá y mi papá en el nacimiento cuando me bautizaron? No sé, ¿cómo es que me llamo? No, en la automaticidad del conocimiento es cuando ya de practicar y practicar y practicar, ya te lo sabes, entonces ya te sale, entonces estás ante una circunstancia, ya no tienes que pensar, ya lo traes, ya está integrado en tus células, ya te lo sabes. Entonces, por eso, incluso recomiendo que el libro hay que leerlo no nomás una vez. Claro, de acuerdo. Hasta que le machaquemos. Hasta que amachine, hasta que sí, amarre, hasta que entre, porque de repetir y repetir, llega un momento que te lo sabes. Sí. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no es lo que comes, sino no es lo que comes, sino lo que asimilas, lo que te hace fuerte. Claro. No es lo que ganas, sino lo que ahorras, lo que te hace rico.
Y no es lo que sabes, sino lo que memorizas, lo que te hace sabio. Wow. Porque ¿de qué diablos te sirve saber algo? Y dices, "Ay, ¿dónde lo leí? ¿Cómo era? ¿En qué página estaba?" Sí, sí, Entonces, si no sí. te lo sabes y Sí. no lo tienes ya dentro de ti, bueno, pues ya valiste, ¿no? Entonces, De acuerdo. la automatización implica practicar y practicar y Sí, automatizar sí, ese sí. conocimiento de principios, ¿no? El otro elemento que hay que entender, que es otro cimiento del éxito, es que hemos sido principalmente educados a ser aptos con respecto a una profesión o una actividad que hacemos, lo cual no es que esté mal. Sin embargo, en el tema de la educación, eso aporta un 10% o menos de la educación No me digas. cuando la actitud reporta o requiere de un 90% o más. Porque puede alguien ser muy apto, pero a la hora de enfrentarse a las dificultades, sus capacidades están inhibidas y Sí. por muy apto que sea no logra porque no tiene la actitud correcta. Exactamente. Entonces, hay un Interesante. capítulo dedicado a la actitud, a cómo incrementar tu inteligencia emocional, tu inteligencia social, tu Claro. inteligencia emocional, financiera, tu inteligencia Sí. comercial, Sí, elementos sí. que no Todas nos las enseñan. inteligencias deben estar a tino. Y no nos las enseñan en las Perfecto. escuelas. Y no con esto estoy juzgando mal, porque lo que nos enseñan en las escuelas es justificado. Pero debemos de aprender algo Claro. más para ser la persona correcta, Ujú. en el sentido de cómo enfrentar la vida, mira, te lo voy a pintar así. Imagínate que en dos columnas, de un lado tienes a la persona y del otro lado tienes los problemas. Sí. Del lado de la persona, imagínate una escala arbitraria que estoy inventando, del 1 al 10, donde 1, la persona le falta mucho y del 10 está muy plena. Ujú. Y del lado derecho están los problemas también del 1 al 10. Entonces imagínate que una persona de nivel 2 tiene un problema de nivel 4. ¿Quién es más grande, el problema o la persona? El problema. El problema. Imagínate que esa persona empieza a leer el libro, se empieza a preparar, empieza a ser mucho más hábil, se vuelve una persona de nivel 8. Claro. Y tiene un problema de nivel 6 que es superior a ¿quién es más grande? La persona. Claro. Resuelves, pero de inmediato. Pero aviéntate esta. Una persona sigue capacitándose, se sigue automatizando en el éxito y se vuelve una persona de nivel 10. Ahora tiene un problema de nivel 8. ¿Quién es más grande? No, pues la persona sí decide. Ahí ya no. Ahí Ah, ¿no? ya no tienes problemas. Tienes Ah, ya no pequeños tienes- inconvenientes. Exacto, claro. ¿Por qué? Porque ya Ya, disfrutas claro. la existencia Lo entiendo. y ves los problemas ya no como problemas. Los ves como algo que es una oportunidad de aprender. Exacto. Pero es un crecimiento Sí. de nivel de conciencia Sí. que te hace más pleno en la De existencia, acuerdo. que no requiere que sufras la existencia, al contrario, disfrutas hasta de tener problemas. De acuerdo. Y conozco una persona que es así, capacitada, por supuesto, para lograr el éxito y lo tiene. Bueno, segunda parte del libro. La aplicación de los fundamentos del éxito. Dice primero, la búsqueda de un alto nivel de conciencia. Luego dice, en sus marcas, listos, reeducación. 10. ¿Cuánto vale tu palabra? Esto que yo creo que se ha perdido, no sé tú qué pienses. Absolutamente. Y te voy a decir cuál es la consecuencia de no cumplir la palabra. A ver, Oscar. E incluso incluye dársela o no dársela a otros o contigo mismo. Tú decides ir al gimnasio, hacer ejercicio, ponerte una dieta y luego no cumples tu palabra. Tú decides comprometerte con alguien, llegar a una cita a tiempo y no cumples tu palabra y no llegas. Todo ese tipo de elementos donde no cumples tu palabra empiezan a operar en contra tuya como un saboteo. Claro. Porque en esencia nosotros sabemos que la hicimos mal, que fallamos. Sí. Entonces, como un autocastigo te empiezas a autar, te empiezas a ir de picada y de repente las cosas no te empiezan a suceder. Entonces, mientras más fallamos a nuestra palabra, más nos saboteamos a nosotros mismos como una especie de... Estamos defendiendo a la sociedad de nosotros mismos, que nos fallamos. Entonces, uno tiene que trabajar esta área. Primero, dejar de tener el hábito de no cumplir su palabra, de no ser puntual, de no hacer las cosas como tienen que ser. Y después hacer un proceso cognitivo para ir limpiando esas fallas del pasado, asumir la responsabilidad, hacer las enmiendas correspondientes y empezar a limpiar todo ese pasado de falta de compromiso. Digo, aplica para todo. Y ahí te voy a poner una muy dramática, pero muy real. Cuando una persona se casa, le promete a su pareja fidelidad y de repente en algún momento dado le falla. Y entonces entra en una espiral descendente, en una caída libre. ¿Por qué? Porque sabe que la hizo en mal plan. Sabe, la está ocultando. Entonces ahora tiene que empezar a encontrarle defectos a la pareja que no se los veía antes para tratar de bajar su situación. Entonces se empieza a ir de picada, empieza a autodestruirse por haber fallado en su palabra.
Entonces, todo ese tipo de cosas trasciende tanto en el éxito de la gente, y mientras la persona no haga el proceso adecuado para limpiarse del daño causado, entonces no está creciendo. Qué bien, es importante revisar ese punto para alcanzar el éxito. Luego, ¿para qué estás en este mundo? Pregunta fundamental. ¿Para qué estamos aquí? Y el secreto más celosamente guardado sobre el éxito, que no lo vamos a decir aquí porque necesito que te vayas a buscar el libro, ¿verdad? Porque imagínate que soltemos el secreto. No. Aquí está el libro. El éxito es una habilidad que se aprende. ¿Y cuáles son tus redes sociales, mi querido Óscar? Para que el público, cuando esté trabajando en todo esto, a lo mejor quiere tener contigo algún punto de encuentro. Qué honor, muchas gracias. Las redes sociales son en Twitter, Óscar Velasco CH de Chávez, Óscar Velasco en Facebook. Bien. También pueden meterse a mi página y ahí hay mucha información, que es www.oscarvelasco, con S, siempre Velasco, Chávez, oscarvelascochávez.com. No había oscarvelasco.com, me la ganó algún homónimo, entonces tuve que ponerle el Chávez. Y así está. Y ahí pueden ampliar sobre su persona, sobre los cursos, etcétera. Cómo adquirir. El libro se puede comprar como ebook en Amazon, en 20,000 lugares. Excelente. Y obviamente la mayoría de las librerías en México ya está, en los aeropuertos, en las librerías, en todos los lugares donde hay librerías, ahí lo pueden conseguir. Debo decirles que para mí es un gusto enorme recibir el libro de Óscar Velasco, porque sé la efectividad de lo que tú haces, de tus talleres, de tus cursos, de tus conferencias, que son extraordinarios. Cuánta gente que ha pasado por ti, por estos cursos, es ahora una persona verdaderamente exitosa, que se ha comprometido a tomar el método de pe a pa, y es infalible. La gente da saltos cuánticos existenciales. Te voy a dejar con una frase final de la filosofía Zen que me encanta porque va de la mano con el libro. Dice: lo mejor de ti mismo te ha llevado a donde estás ahora. Y donde estás ahora puede ser bueno, regular o malo. Pero si quieres estar aún mejor, tienes que ser un mejor tú. Y eso es lo que hace el libro. Trabaja en tu esencia, en tus raíces. Así es. Para trabajar conmigo. Gracias, Óscar Velasco. Éxito y felicidades, ¿eh? Janet, un placer haber estado aquí contigo. Me encantó que vinieras. Nos vemos pronto. Seguro que sí, gracias. Nos vamos a una pausa. Regresamos.